en la iglesia. ¿Y está bien un cuerpo sin cabeza? ¿O una cabeza sin cuerpo? Entonces, Cristo sí, iglesia también. Amén. Y el Espíritu Santo unge es a los miembros del cuerpo que están unidos a la cabeza. Pero los miembros del cuerpo que están dispersos, que viven su religiosidad solo, que no se integran, que en vez de eso lo que causa es división en la familia, división en la iglesia, división en el grupo de oración. No. Esos no pueden ser ungidos. Para recibir la unción del Espíritu, primera condición, vivir reunidos como hermanos, como una familia, como una iglesia que tiene un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un Padre de todos. Este es un llamado a la unidad. El Espíritu unge a los que les gusta vivir en armonía y en unidad, porque estaban reunidos, cayó sobre ellos y los llenó de su presencia. Ahora, hermanos, se trata de unidad en la iglesia y en la familia, porque hay muchos católicos que estoy señalando con este dedo, pero estoy señalando para allá, para África, no acá, que en la iglesia sí trabajan con la unidad del grupo y se portan bien y oran y hablan bonito, pero después llegan a su casa donde está su esposa, donde están sus hijos y donde están sus perros, y ella sí se porta groseramente, causa división, grita, se enoja, es violento, pero después se viste y va a la iglesia, y en la iglesia es hombre de Dios, mujer de Dios, y ora y alaba y dice, y va a la casa y ella es indecente, grosera y vulgar. ¿Está bien eso? Luz de la calle, ¿cómo dicen? De la calle y oscuridad de la casa. Pues el Espíritu Santo quiere que vivamos reunidos como creyentes en la iglesia grande, que es mi parroquia, que es la iglesia católica, y en mi iglesia pequeña, que es mi familia, la iglesia doméstica. Amén, hermanos. Amén. Entonces vuelvo a leer el texto. Dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso, llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron lenguas como de fuego, se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Cada vez que te reúnes como familia en tu casa, o en la iglesia, o en el grupo de oración, estás compartiendo la unción del Espíritu. Una condición para recibir la unción de vivir juntos. Y cada que vivimos juntos compartimos la unción. Una señora se confesó conmigo de un pecado que al parecer de muchos puede ser tonto, pero una señora que tenía conciencia de que su presencia en el grupo es unción de espíritu para los demás. La señora me dijo: padrecito, acúsome de, y casi no decía su pecado porque se llenaba de sollozo, de lágrimas. Padrecito, acúsome de, y no terminaba. Y había una fila enorme de gente. Padrecito, acúsame de, y empezaba a llorar. Yo decía: para mí esta viejita seguramente mató un cura, pues para tener tantas lágrimas y dolor. Y después de decirle: mire señora, va a confesarse o no, pero hay mucha gente esperando, dígame ya su pecado. ¿Saben qué me dijo? Me acuso, padre, que no fui a la reunión de mi grupo de oración el martes pasado.
Ese era su pecado. Para muchos de nosotros puede ser una cosa tonta, pero yo después me quedé pensando, ¿por qué le causaba tanto dolor a la señora este pecado? Porque ella tenía conciencia de que su presencia, de vivir reunida con su grupo de oración cada martes, era unción de espíritu para la comunidad. Ella le estaba faltando a la comunidad no yendo, estaba privando a la comunidad de su presencia, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y a la vez ella se estaba privando del Espíritu Santo que se manifiesta en los demás. Oiga, ¿cuántos de nosotros hasta ni vamos a misa, ni nos confesamos? No nos duele. A esta señora le dolía no haber ido a su grupo de oración en martes. ¿Me hago entender, hermanos? Nos falta conciencia de vivir la fe en comunidad, porque es ahí donde se revela la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Los que tienen la Biblia pasen al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, verso 23, encontramos otra unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vuelve a ungir a la iglesia y aparece una segunda condición para llenarnos de esa unción. Voy a leerlo y recuerden, cuando digan que quedaron llenos de Espíritu, vamos a dar un aplauso de reconocimiento. Dice: es cuando Pedro y Juan están en la cárcel por haber sanado, pero el Espíritu de Dios hace que queden libres. Y cuando salen de la cárcel Pedro y Juan, miren lo que dice Hechos 4:23. Cuando los dejaron en libertad, Pedro y Juan se reunieron. ¿Están viendo? La primera condición: se reunieron con los suyos, la iglesia, y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y al oír el relato, todos juntos oraron a Dios. Y ahí aparece la oración: Señor nuestro, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato contra tu santo siervo Jesús. Nosotros, Señor, te pedimos que mire sus amenazas, manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice el verso 31, al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Oigan, hermanos, esta es la segunda unción de la iglesia, según el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y cuál es la condición que aparece aquí para que la iglesia sea ungida del Espíritu Santo? ¿Cuál es la condición? Estaban reunidos, pero además de algo, reunidos para algo. Para orar. Estaban reunidos y se pusieron a hacer esta oración: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Y el verso 31 termina diciendo: al terminar su oración, esa es la condición, la oración, el lugar en que estaban reunidos, es la primera condición, tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. La segunda condición para uno ser ungido del Espíritu Santo es orar. La primera, que bueno que esté reunido con los hermanos de fe, pero con los hermanos de